Saludos, mi amigo y hermano, bienvenido una vez más a seguir estudiando este hermoso libro de Hebreos, que ha sido para mi vida una bendición y es increíble todo lo que Él nos enseña a través de la verdad de la Escritura, de la palabra de Dios. Podemos ver cosas tan impresionantes y es un libro que se pasea por todo, por Cristo. Abiertamente nos ha mostrado quién es la persona de Cristo, lo que significa para nuestras vidas, y también acerca de la creación, acerca de los grandes hombres de la fe. Hoy vamos a entrar en el libro de Hebreos y continuar con nuestro pasaje en el libro de Hebreos, dije capítulo 13, que el tema principal del principio del libro yo lo veo: permanezca el amor fraternal. Y hoy nos corresponde el versículo 5. Dice en el versículo 5: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Qué interesante lo que dice la Escritura. Antes de entrar en el mensaje, quisiera tener una palabra de oración porque realmente la necesito en la bendición de Dios para continuar con este hermoso tema. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu amor, tu misericordia. Gracias por habernos dejado tu palabra inspirada a nuestro alcance, en nuestras manos y sobre todo en nuestro idioma. Porque podemos a través de la Biblia conocer tu santa y perfecta voluntad. Bendice a cada hermano y amigo que esté unido para aprender de la palabra de Dios. Y una vez más, me pongo en tus manos para ser usado por ti. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Es muy interesante lo que dice aquí la Escritura, la palabra de Dios. En el versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Sin avaricia tiene que ser nuestras costumbres. Así que el tema de hoy, en el amor fraternal, que venimos hablando varias semanas, en el amor fraternal no hay avaricia. En el amor fraternal no hay avaricia. ¿Por qué, te preguntarás tú? Porque la avaricia no tiene nada que ver con la costumbre, con la cultura en la vida del creyente. Nosotros como creyentes tenemos el manual que Dios nos ha dejado, que es su bendita palabra, la Biblia. Por consiguiente, vemos abiertamente que la Escritura habla en contra de la avaricia, porque la avaricia es un pecado invisible, que está en lo más profundo del ser humano. Avaricia. ¿Qué es avaricia? Avaricia es el afán de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Qué triste. Eso es avaricia. La palabra avaricia está muy acompañada de una palabra que yo la veo como hermanastra, que es codiciar. Codiciar. Y codiciar es desear con ansia las riquezas u otras cosas. Deseo exagerado por poseer dinero. Riquezas u otras cosas consideradas buenas. La avaricia nos puede hacer perder nuestra fe, nuestro enfoque en la persona de Jesucristo. Por eso debemos de cuidarnos mucho de este tema de la avaricia, como el apóstol Pablo abiertamente nos enseña aquí en este hermoso libro. En el amor fraternal no hay avaricia. No debe de haber. Si hay amor fraternal, no hay. Así de simple como lo enseña la Escritura, porque no es una costumbre en la vida o para la vida del creyente, no es una costumbre. En la Biblia no encontramos nosotros ninguna costumbre, encontramos principios claros y específicos por los cuales nosotros hemos de vivir la vida cristiana, y por eso Dios nos dejó su palabra escrita
Porque muchas veces nosotros somos olvidadizos, no queremos recordar la escritura, la palabra de Dios, por lo menos las partes que no nos agradan o que no nos gustan. No hay avaricia. ¿Por qué? Porque la avaricia, hermanos, fue prohibida desde la ley. Porque fue prohibida en la ley. Vamos a mirar. El Señor nos dejó a nosotros 10 mandamientos por los cuales el pueblo hebreo debía de ceñirse, y es increíble como la gran mayoría de los países en un principio usaron la ley divina para basar sus leyes. Todos los países orientales se basan en la escritura abiertamente, y aún nosotros que estamos lejos de ellos, aunque lastimosamente últimamente quieren cambiar absolutamente todo. Aquí en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, observemos en el versículo 17. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna, ni cosa alguna de tu prójimo. La codicia prima hermana de la avaricia. Son palabras primas, sinónimas, que vemos abiertamente aquí. Y el Señor lo incluye en el último mandamiento. En el 10º mandamiento Él lo escribió. Es interesante que la codicia o avaricia es un pecado que está en el interior del hombre, que muchas veces no se expresa con palabras. No es un pecado visible que podemos ver en las otras personas, porque es un pecado interno. Quiero mostrarte un ejemplo. Abiertamente se encuentra en el primer libro de los Reyes, capítulo 21. Primer libro de los Reyes, capítulo 21. Y es interesante aquí, este ejemplo que vamos a ver. El ejemplo que te quiero mostrar en capítulo 21 de Reyes se refiere a el rey Acab. Este ejemplo se refiere al rey Acab. Y vamos a ver que la avaricia, como la codicia, que es lo mismo, es un pecado interno en la vida del individuo. Y aquí el Espíritu Santo nos revela lo que ocurrió con este hombre que era un rey. Un rey. Y cómo este pecado le afectó tanto en su vida. Te invito a abrir tu Biblia en el libro de Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 1. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Fíjate, este hombre, Nabot, tenía una viña que estaba pareada al lado del palacio del rey, al lado del palacio del rey Acab, en Samaria. No olvides ese detalle del rey. Y Acab, el rey, habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa. Y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Interesante. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. Le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en cama y volvió su rostro y no comió.
Aquí vemos abiertamente la actitud de un niño mimado. Un niño mimado. ¿Pero quién es este niño mimado? Es el rey de Samaria. Es un rey. Como un rey, un hombre que está para liderar un país, tenga la actitud de un niño mimado. Pero sigamos. Voy a leer nuevamente el 4. Y vino acá a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mi padre. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Como un jovencito que está enamorado le va a pedir la posibilidad a su querida, si la acepta como novio, y ella le dice que no. ¿Verdad? Vemos aquí algo muy similar, pero a mí me sorprende y perdóname que me da risa, pero que estamos hablando de un hombre que se supone hecho y derecho un rey, no un niño. 5. Vino a él su mujer Jezabel. Vino al rey Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Ella lo conocía el hombre, se dio cuenta que algo estaba pasando en la vida de su marido. Versículo 6. Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera la viña por dinero, o que si más quería, le daría yo otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Qué interesante que aquí este hombre no le cuenta toda la verdad a su mujer. No le dice que era una herencia, que tenía un valor mucho más alto porque había sido el sacrificio, el esfuerzo de años de sus padres. Así que tenía un valor intrínseco esa viña para Nabot. Y ella le pregunta: ¿eres ahora rey sobre Israel? ¿Qué te está pasando? Viejo, como le dice una mujer a su marido en la antigüedad. ¿Qué? ¿No eres el rey tú? Tú eres el dueño absoluto, puedes obtener lo que tú quieras. Así que déjate de payasadas. Sin duda le agarró una oreja y lo sacó de la cama. Y luego le dice: levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. ¿Ve? Aquí una mujer con los pantalones bien puestos. Pero hay que ver quién era ella. Muy interesante, ¿verdad? Esta era una muy linda pareja, ¿verdad? Era el uno para el otro, este matrimonio. Tú puedes estudiar las vidas de ellos. Es interesante cómo uno aprende de las vidas de las personas. Número 8, versículo 8. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab. Ahora ella hace algo a las espaldas de su marido, sin contarle a su marido, tal y cual él le escondió a la mujer la razón por la cual Nabot no quiso vender la viña. Así que tenemos que observar datos importantes aquí, que aunque vivían ellos bajo un mismo techo, este hombre Acab, el rey, y Jezabel, cada uno funcionaba para callado bajo su propia voluntad, sin compartirle al otro lo que va a hacer. Qué triste, ¿no? Qué triste. Y dice entonces ella, versículo 8, escribió cartas en el nombre de Acab, para que usted pueda entender, como que era el marido, como que era el rey de Israel que estaba escribiendo, y las selló con su anillo. En ese tiempo funcionaba mucho el sello del marido. Y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en las ciudades de Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno. Noten cómo comienza. Siempre el diablo va a usar
algo espiritual, algo bueno, algo digno, para luego ir al engaño. No hay una mentira peor que una verdad mezclada con engaño. Y eso está haciendo esta mujer aquí. Dice, y las cartas decían así, versículo 9, proclamar ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en la ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Mire qué impresionante, aquí la maldad más grande. Y vinieron entonces los hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Noten aquí cómo en este plan satánico, malvado, usan el nombre de Dios. Primero hacen un ayuno. Todos debían de ayunar ese día. Y luego dice que este hombre Nabot había blasfemado el nombre de Dios y el nombre del rey. ¡Qué mentira más grande! Y más encima hacen uso de 2 hombres, 2 testigos falsos para confirmar todo esto. Lo sacan y lo matan. Versículo 14. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto, porque ella no fue a mirar este juicio, ni esta condenación. Ella se quedó en el palacio real, ¿verdad? Haciéndose la víctima. Y versículo 15, cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. ¿Cómo supo ella que había muerto? Porque le mandaron un WhatsApp. Así que en el palacio se enteró todo lo que había pasado, y ella va y le dice a su marido, que sin duda el marido seguía en cama todavía, como un niño mimado, porque no podía tener acceso a la viña que él quería. ¿Para qué quería otra viña si eres el rey de Israel? ¿Qué necesidad tiene de contar con un terreno más? ¿Cuál es el problema? La avaricia. La avaricia. No estaba conforme solo con ser el rey, sino que comenzar a adueñarse de los terrenos de los demás. Y eso lo vemos ahora. Y eso lo vamos a ver en un futuro próximo en nuestro país, en donde cada uno de nosotros ya no seremos el dueño de nuestras casas, de nuestros autos, ni de nuestros niños. Porque ya está firmado que eso se va a acabar. ¡Qué terrible! 16. Y oyendo acá que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para tomar posesión de ella. Noten que la maña se le pasó. Cuando el rey se entera que Nabot estaba muerto, se le pasa la maña, se le pasa la angustia, se le pasa el dolor, se levanta y se va a la viña de Nabot para hacer posesión de ella. Tanto era la avaricia, tan cegado estaba este hombre en cuanto a ser dueño de algo de su semejante, que ni siquiera preguntó. ¿Y qué le habrá pasado a nuestro vecino?
A él no le interesaba la vida del vecino. A él no le interesaba nada. Lo único que quería era ser dueño de esa viña. Qué terrible esta escena. La avaricia es un pecado que está en el interior del hombre. Y él no le había dicho a nadie. Solo lo demostró, se hizo el enfermo, planificó como el diablo una estrategia. Y su mujer, que es un instrumento del diablo en toda la escritura, tú puedes observar que ella planificó e hizo todo. Y le dio en el gusto a su marido para verlo feliz. Ella no fue capaz de mostrarle un principio bíblico, de hacerle ver, no viejo, ¿para qué? ¿Para qué quieres más? Si es suficiente con todo lo que tenemos. ¿No te basta con todo el oro que tenemos en el Banco del Vaticano? ¿Para qué queremos más? Qué triste. La avaricia está en el interior del ser humano. Los otros mandamientos, todos los otros mandamientos prohíben el deseo de pecar. Pecar en lo físico. Esto está en el interior. La ambición, el tener. Nunca es suficiente. Por eso es tan sabio aquellas palabras que una vez le preguntaron a Rockefeller cuando estuvo enfermo en el hospital. Una enfermera le dijo, señor Rockefeller, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, le respondió él. Y él le dijo, ¿cuánto dinero tiene que tener un ser humano para ser rico? Él la miró y le dijo, un poco más. Un poco más. Vale decir, la avaricia nunca se satisface con nada. Siempre quiere un poco más. Fíjate que cuántas veces ocurre con el ser humano. Anhela que le suban el sueldo porque lo que gana no le alcanza. Le suben el sueldo. Y al fin de mes ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque se va metiendo en otros gastos. Y en el final nunca siente que gana lo suficiente. Y así somos. Así somos. Pero poco a poco nos van a ir quitando todas las garantías que cada uno de nosotros tenemos hasta ahora, que estamos gozando hasta ahora, por lo menos. En la Biblia, lastimosamente, encontramos dos grandes doctrinas, en donde se ve abiertamente a través de todo largo de la Biblia, desde el primero al último libro. Dos grandes doctrinas. La primera doctrina que le quiero compartir es la doctrina del diablo. ¿Me escuchaste bien? La primera doctrina es la doctrina del diablo. Y que dice, adquiere todo lo que puedas para ti mismo. Adquiere todo lo que puedas para ti mismo. No importa a quién lastimes. Repito, la doctrina del diablo. Adquiere todo lo que puedas para ti mismo, no importa a quién lastimes. Eso lo hemos visto a través de los años. Esa es una doctrina comunista del diablo. Y es la misma doctrina que adquirió la Iglesia Católica y que corrió por todo el mundo donde estuvo metida. La segunda gran doctrina es la doctrina de Cristo. Y que dice, niégate a ti mismo y sígueme. Esa es la doctrina de Cristo. Niégate a ti mismo y sígueme. Yo te necesito a ti, no a lo que tú tienes. Qué interesante.
Esa doctrina está basada en lo que el Señor Jesucristo dijo en el libro de Lucas, capítulo 9, en el versículo 23. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Observa lo que Cristo dijo aquí. Y decía a todos, Cristo Jesús decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si alguno, si cualquier persona, no dio nombre, si cualquier persona, cualquier ser humano me quiere seguir, número uno, niéguese a sí mismo. Adiós, avaricia. Adiós, codicia. Niéguese a sí mismo. Luego dice, tome su cruz cada día y sígame. El Señor no tiene ningún interés en lo que tenemos, en nuestros bienes materiales. Él lo que quiere es a nosotros. Él le importa nuestra vida, lo que nosotros somos, no lo que tenemos. Lastimosamente nosotros vivimos en un país y en un mundo que muchas veces se mide al hombre por lo que tiene y no por lo que es. Pero Dios nos ha dejado su palabra para que ella nos muestre a qué debemos nosotros darle importancia. ¿A lo que dice la Biblia? ¿O a la avaricia? ¿O la codicia? Que es lo mismo. Interesante. Así que en el amor fraternal no hay avaricia. ¿Por qué? Porque fue prohibida en la ley. No tiene que estar en la vida del cristiano, del creyente, del judío en el pasado. Y en segundo lugar, no hay avaricia porque no es costumbre del Nuevo Testamento. Como dije yo al principio, en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 5, observa, Hebreos 13, 5, sean vuestras costumbres sin avaricia. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Así que en la costumbre nuestra no tiene que haber avaricia, porque Dios nos ha dejado principios en la Biblia, por los cuales nosotros debemos de vivir la vida cristiana. Pero el Señor no nos ha dejado costumbres, sino principios, doctrinas, enseñanzas claras y precisas por las cuales hemos nosotros de vivir la vida cristiana. Cuidémonos entonces de lo que nos dijo Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Vayamos al libro de Lucas capítulo 12, versículo 15. Lucas capítulo 12, en el versículo 15. Dice aquí el Señor, 12:15. Y le dijo, mirad, y guardaos de toda avaricia. El Señor Jesucristo aquí hablando dice que el cristiano tiene que guardarse de la avaricia, de no ser un avaro, guardado de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El Señor no mide al hombre por la cantidad de bienes materiales que tiene, sino por lo que Él es. Dios demanda que el cristiano, que el Hijo de Dios no sea avaro. Pero ¿cuántos creyentes hay que sí lo son? ¿Y para qué decir los que se llaman pastores, que engañan a su congregación, sacándole si pueden hasta el alma
y que se han enriquecido. Y ni vergüenza les da cuando salen a la televisión, no hablan de ello. Ni vergüenza les da. La pregunta es, ¿serán pastores como dice la Escritura? Y la respuesta, nos damos cuenta, este mismo versículo nos dice absolutamente no. Son pastores, pero no de Jesucristo. Son pastores del diablo. Porque aquí el Señor, no Lucas. Lucas tan solo fue que escribió lo que el Señor dijo. El Señor dijo y les dijo, mirad, miren, observa con atención un mandato, mirad, y guardaos de toda avaricia. Cada uno que quiere seguir al Señor Jesucristo tiene que guardarse de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero yo conozco lastimosamente la vida de muchos creyentes que quieren tener más y más y más y más. He conocido pastores que decían pastores, en donde la mujer siempre le exigía más y más y más y más al pastor. Y conozco otro que todavía sigue en el ministerio. Ha durado en el ministerio. Pero la mujer le exige, que quiere tener más dinero, que quiere tener más y que quiere tener más. Por eso debemos de cuidarnos. Qué terrible. Pero lo vemos. Y el Señor nos advirtió que esto no debe de ocurrir en la vida del creyente. En el libro de Marcos, capítulo 7, veamos ahora que el Señor nos sigue enseñando en Marcos capítulo 7, en el versículo 21 al 23. Marcos 7, 21 al 23. Veamos aquí lo que dice el Señor. Dice, Marcos 7, 21. Porque de dentro del corazón de los hombres, fíjate, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias. Observa, del corazón de los hombres salen las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Abiertamente lo vemos aquí, hermanos, que estas son maldades. La avaricia es una maldad que está en el interior del hombre, en su corazón, y que contamina al hombre. En un matrimonio, basta que uno de los cónyuges sea avaro para que contamine al otro. Conocí un matrimonio en el pasado. Cuando los conocí, andaban con una mano adelante y otra detrás. Y empezó a trabajar. Y por primera vez, cuando le conocí, tuvo el privilegio de comprarse un automóvil nuevo. Y siguió con su trabajo, le preguntó a personas conocidas mías y a creyentes cómo hacer el trabajo, cómo podría hacerlo. Los llevó para allá, le mostraron, y el eléctrico le dijo, pero tú lo puedes hacer así. El soldador le dijo, lo puedes hacer así. Y sabe, él hizo el trabajo. No contrató a estos creyentes. Él hizo el trabajo. Qué interesante. A nuestra iglesia entró por la puerta, pero salió por la ventana, como muchos. Avaros. ¿Y para qué decirle la esposa? Avaros, total. De ese tipo de personas, como decimos aquí en Chile, no se come un huevo para no botar la cáscara.
¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Ambos. Y por no tener problemas no quiero contarles los comentarios que hacían. Pero lo he visto. Conozco muchas personas así. Avaros. Totalmente avaros. Qué triste. Qué triste. Cuidémonos de lo que nos dijo el apóstol Pablo. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, observemos lo que Pablo nos da aquí, un consejo. Claramente. Primera de Corintios, capítulo 6, en los versículos 9 y 10, nos dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pregunta Pablo. No erréis. No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros o codiciosos, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Noten, la avaricia no es un pecado común y corriente. Eso no es un pecadillo, es un pecadillo más, no, nada más. No. Aquí vemos que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que no van a entrar en el cielo, en otras palabras. Otro ejemplo, en el libro de Efesios, capítulo 5, en el versículo 5, Efesios 5:5, el apóstol Pablo dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La avaricia es un pecado tan terrible que es el único pecado que es comparado con la idolatría. La avaricia, la codicia, va acompañado, va de la mano. Van de la mano. La avaricia con la idolatría. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque para el avaro, su Dios es el dinero. El tener. Ese es su Dios. Por eso que van de la mano los dos. Qué interesante. Por eso se cree que el codicioso tal vez nunca entre al cielo. El codicioso tal vez nunca entre al cielo. ¿Por qué? Porque como dice la Escritura, no se puede servir a dos señores. Amar al dinero y amar a Dios a la vez. No pega ni junta, porque Jesucristo dijo: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor no tiene interés en los bienes materiales. Si tú estudias la Escritura, la palabra de Dios, y vas a Mateo 10:1, donde da el listado de los nombres de los discípulos que Él eligió, estudia sus vidas. ¿Qué nos enseña la Biblia? Y observa en ellos cuántos de ellos eran ricos y sumamente educados. Hombres doctos. ¿Cuántos? Cuando lo descubras, por favor te ruego que me mandes un WhatsApp para ver qué descubriste en la vida de cada uno de esos 12 hombres. Veamos qué más continúa diciéndonos el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Observa, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 10, dice el apóstol Pablo: porque raíz de todos los males es el amor al dinero.
Observa, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Eso es lo que le espera al avaro. ¿Por qué han comenzado las guerras en los países? Por tener más terreno, más terreno, más terreno. Por tener. Toda la guerra. Sí, es muy interesante. Yo hasta hace un tiempo estuve viendo cómo los países crecieron. Y he aprendido mucho a través de la historia. Y todo era por tener más, por tener más, por tener más. Y un creyente, uno que se dice que es un creyente, porque hay diferencia entre el creyente y el cristiano. Creyentes hay miles. Cristianos son contados. Muchos creyentes llegaron al Señor sin tener nada. Y en el camino del Señor comenzaron a adquirir más cosas y más cosas y más cosas, hasta que llega un punto que quieren ganar más. Como el matrimonio que yo le hablaba un rato, que yo los conocí. Después él descubrió que trabajando el sábado y el domingo se ganaba más dinero. Y empezó a trabajar sábado y domingo, sábado y domingo, sábado y domingo. Lo sacó. Lo sacó de la iglesia. Qué interesante. La Escritura no va a mentirnos. Jamás nos va a mentir la Escritura. Los hombres mentirán, actuarán falsamente, robarán y matarán. Todo por amor al dinero. Por eso lo hacen. Porque quieren más. Un poco más. Y un poco más. Note que los delincuentes muchas veces, antes de salir a trabajar, antes de salir a delinquir, como le llaman ellos, se encomiendan a Dios para que Él los bendiga en su trabajo. Lo he visto en la televisión, en documentales que han hecho, y he visto personas hacer eso. Además, que cuando tú permites que el dinero tome posesión de ti, serás atacado a muchas tristezas. Quizás tú te preguntes, ¿de dónde tú lo sacas eso? Bueno, de aquí. Observa. 1 Timoteo, como ya hemos leído aquí. Porque, 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Como este matrimonio que yo les dije, salió de la iglesia. Y fueron traspasados de muchos dolores. Fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuánta gente que hacía avaro ha sufrido su familia, su esposa, sus niños, su familia, se desquitan y van, le hacen la mexicana, ¿verdad? Y cuánta cosa hemos sabido. Aquí está lo que les va a ocurrir. Porque Dios ya lo había dicho de antemano. Perdón. Le quiero compartir una ilustración de un caso real. Que cuando lo supe me impresioné, pero lo quiero compartir. Dice, cuando los españoles llegaron a América del Sur y para conquistar el Perú, enviaron el siguiente mensaje al rey, el mensaje del rey, que decía lo siguiente, presta atención lo que dijeron los españoles. Danos oro porque nosotros, los españoles, padecemos una enfermedad que solo puede ser curada por el oro. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, mi hermano?
Eso se llama astucia. Astucia. Los incas no tenían la más remota idea del valor del oro. Porque como brillaba, para ellos es como el sol. Y el sol era su Dios. Nunca, 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 nunca los españoles pudieron sacarle una verdad a los incas de dónde ellos sacaban el oro. Nunca. Destruyeron todo, todo, todo. Qué triste. Yo he tenido el privilegio de conocer gran parte, casi todo, las partes del Cusco que construyeron los incas. Y cómo derribaron piedra sobre piedra para buscar el oro. Se enriquecieron los españoles, sacando el oro de todas partes. La primera vez que vino un pastor amigo costarricense aquí a Chile, le pregunté, ¿por qué Costa Rica se llama Costa Rica? Y él me dijo, porque era rico. Es rica. Bueno, el resultado ya lo saben ustedes. El mensaje del rey era a los peruanos, danos oro porque nosotros, los españoles, padecemos una enfermedad que solo puede ser curada con el oro. ¿Tienes tú también esta enfermedad? ¿Eres culpable también de esta enfermedad que se llama avaricia? El rey Acab, como vimos al principio casi, tenía esta enfermedad muy profunda guardada en su corazón. Cuidémonos de la avaricia. Job entendió muy bien este tema y nos da clase. Job capítulo 1. Impresionante este bendito hombre. Y este hombre vivió muchísimos años antes de la ley. Job capítulo 1 versículo 21. Observa. Y dijo, Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Qué impresionante. Cuando perdió todo, todos sus bienes materiales, sus hijos, sus animales, todo. Él dijo eso. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me voy a morir. Jehová me dio, Jehová me quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Eso es lo que vale. Qué impresionante que un hombre haya dicho esto en esa época, cuando no estaba el Espíritu Santo en la vida de los hombres. Y ahora hay los que se dicen cristianos, se dicen que son hijos de Dios, que tienen el Espíritu Santo de Dios en sus vidas, que tienen la palabra de Dios en sus manos. Y lo único que le interesa es tener. Y saben que esta gente que es avara nunca manda dinero para el banco celestial. Nunca da el diezmo. Diciendo que el diezmo no existe ni aparece en el Nuevo Testamento. Claro que no aparece, pero existe mucho. Un día voy a predicar acerca de eso. ¿Cómo se ve el dar en el Nuevo Testamento? Porque en el Antiguo Testamento era una ley. El judío estaba obligado sí o sí a dar. Y los judíos daban mucho más que el diezmo. Y los judíos siempre, para las cosas de Dios, siempre dio. Es increíble. Tanto para el tabernáculo o para el templo. Siempre dieron. Para Dios, todo. Interesante.
Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cómo se llama este? Salomón. Salomón, el hombre más sabio, llegó al final de su vida, después de haber pasado y ha hecho tantas tonteras, llegó a la misma conclusión que Job. Y nunca se conocieron. Si tienen tu Biblia, por favor, en el libro de Eclesiastés, capítulo 12. Observa lo que dice Salomón en Eclesiastés, capítulo 12. En el penúltimo versículo, versículo 13, 12:13, dice: el fin de todo discurso oído es este. Él ha compartido muchas enseñanzas, muchos principios, muchos discursos y muchos proverbios escribió. Pero observa cómo concluye. El fin de todo el discurso oído es este. Mira, de todo lo que yo te he dicho, de todo lo que yo te he hablado, escucha este, que es el principal y el más importante. El fin de todo el discurso oído es este. 2 puntos. Ahora viene el mensaje. Teme a Dios. Lo primero que dice este Salomón, teme a Dios. Segundo, y guarda sus mandamientos. Y concluye, porque esto, el temer a Dios y guardar los mandamientos, es el todo del hombre. Observa, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre cristiano. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Los bienes materiales son pamplinas. Debemos estar contentos con lo que tenemos ahora. Lo demás, ¿de qué te va a servir? ¿No te lo vas a llevar cuando te mueras? No te lo vas a llevar porque tu parentela no te va a echar nada en el cajón. Bien, para concluir, te invito a ir al libro de Lucas y el capítulo 12. Evangelio según San Lucas, capítulo 12. Dice aquí el Señor Jesucristo hablando en Lucas capítulo 12, versículo 16. Lucas 12, 16. Observa lo que dice el Señor aquí. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos, se preguntó él. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Come, regocíjate, come, bebe. Repósate, come, bebe, regocíjate. Versículo 20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen por tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. De todo lo que tú tienes, de todo lo que tú ganas, ¿cuánto das para la obra de Dios?
He conocido muchos cristianos y pastores. He conocido muchos pastores. Muchos. Que cuando les invitan a una conferencia a algún lugar, ellos hablan con la iglesia y dicen, si ustedes me pagan todo, yo voy. Y si no, no. Pero conozco muchos pastores que no dan ni un solo peso para las misiones. Y no sé si diezman, pero he conocido misioneros. Un montón de misioneros que nunca diezmaron. Hablaban del tiempo, pero no diezmaban. No diezmaban. Y muchos que hablan del dar, sí, demos. La mayoría de los cristianos en la iglesia están dispuestos a sacar fondos de la iglesia para dar a otros y ni siquiera diezman. Hermano, es muy fácil regalar algo que no es tuyo, que no te ha costado nada. Como vimos al principio, el ejemplo con el rey Acab, de la avaricia que estaba guardada en su corazón. Y habló con Nabot que le vendiera su viña. O te la canjeo por otra mejor. El hombre dijo no, porque esta es una herencia de mis padres. Mis padres dio sus pulmones, dio su vida por tener esto. Y yo no puedo venderla, no puedo hacer ese desaire a mis padres. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Cuánto has visto tú en tu celular? ¿Cuánto dinero tienes en el cielo? ¿Cuánto dinero has enviado para el cielo? Te pregunto. ¿Cuánto tienes en tu cuenta celestial? Yo sé que llevas al dedillo el dinero que tienes aquí en la tierra. Pero ¿cuánto del dinero que tú has trabajado está en el banco celestial? Esa es la pregunta. Hoy, en que estamos en esta situación de esta pandemia, y ya llevamos 4 meses que no nos congregamos, y que la iglesia no está recibiendo ningún diezmo, ninguna ofrenda. ¿Has llamado tú preguntando en dónde podemos depositar mis diezmos y mis ofrendas? ¿Has llamado a uno de los diáconos o a mí preguntando en dónde puedo mandar yo mis diezmos y ofrendas? ¿Lo has hecho? Yo te puedo responder. Y la respuesta es no. No. Muchos están felices porque no se están recogiendo diezmos ni ofrendas. Qué triste, qué triste. Porque el verdadero creyente es aquel que envía dinero para el banco celestial. ¿Qué dice el apóstol Pablo para concluir en este momento? El mensaje se llama 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 6. Que tal vez va a ser el tema la semana que viene, todavía no lo sé, que voy a hablar. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6. 6. Porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Lo que más el hombre puede ganar es la piedad. Tener compasión de otros. Ayudar a otros. Motivar a otros. Me recuerdo la primera vez que yo fui invitado para apoyar a un instituto bíblico en el año 2009 a Iquitos, Perú, y de ahí bajar a la selva amazónica por el Amazonas, bajar a la selva colombiana. Vi mucha necesidad. Y jóvenes que no tenían mucho conocimiento de la Escritura, pero deseo servir al Señor. Y volví con esa carga. Porque por años había sido el sueño de mi esposa y el mío, de poder haber tenido en la iglesia nuestra un instituto interno para poder enseñar la palabra de Dios. Nunca
lo pudimos lograr porque no tuvimos los medios, ni tampoco el apoyo, ni la comodidad. Y volví con esa carga y le conté a mi esposa, ¿qué puede hacer? Habían como 4 o 5 jóvenes que pintaban. Traerla a mi casa ya no era posible en ese tiempo, porque estaban mis hijos aquí. Y la otra era que yo fuera. Y esa es la razón por la cual yo fui a invertir tiempo y dinero en la obra de Dios. Compartir tiempo y dinero en las vidas. Sembrar en otros. En mi vida con mi esposa, nunca hemos salido de vacaciones de que yo estoy a cargo de la iglesia. Nunca he salido de vacaciones. Jamás. A disfrutar la vida. Por nosotros mismos. Excepto cuando mi yerno nos llevó a un resort al Ecuador. Pero nosotros pagamos el pasaje, pero él pagó todos esos días que tuvimos, lo pasamos regio, maravilloso. Todo lo que yo he hecho ha sido siempre invertir en la obra de Dios. Invertir en la gente. ¿Por qué? Desde que yo empecé a estudiar la escritura, la palabra de Dios, y he estado compartiendo en la iglesia la palabra de Dios, en el instituto. Porque eso me manda el Señor, a invertir en las vidas de personas. Ahora que estuvimos en la cuarentena, un hermano dijo, bueno, ¿y cuándo va a comenzar? Hagámoslo por internet. Comenzamos el instituto bíblico los martes. Se me ocurrió a mí de compartir la palabra de Dios a todos los amigos que tengo en el extranjero. Perú, Uruguay, el Ecuador, Paraguay, y en el Ecuador, Venezuela, ¿verdad? Y muchos les gustó y muchos están unidos a nosotros los días martes, estudiando todos los martes. Y fue un éxito. 100 personas vieron la primera noche. Impresionante. Y ahí compartí la carga con algunos hermanos que yo sé que son motivados. Y les dije, oye, ¿por qué no hacemos un instituto online para toda esa gente? Y estamos trabajando en eso. Ya gracias a Dios, ayer terminé de grabar el primer curso completo, porque tuve que repetirlo por los audios, tuvimos muchos problemas con el micrófono, con esto, con el otro. Pero en fin, la escritura, la palabra de Dios dice, porque gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Tenemos que estar contentos, pero para servir al Señor. Muchas veces buscamos el placer, el disfrutar, pero ¿qué del Señor? ¿Por qué al Señor hemos de darle lo último, lo peor? Versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. El apóstol Pablo diciendo la misma palabra que Job había dicho en Job capítulo 1, versículo 21. Así que, versículo 8, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Yo dije, al principio, porque teníamos planes, me tenía el pastor José Luis Loor del Ecuador invitado para agosto, a mi esposa a enseñar a las mujeres y yo a los hombres de este año. Y ya tenía unos planes de ir a otra parte, a compartir la palabra de Dios. Y Dios cerró las fronteras de nuestro país, de los otros países, no puedo salir. Y es impresionante que ahora, los días martes, estamos llegando a más países desde mi casa, sin gastar ningún peso, solo electricidad. Porque tuve que adaptar este cuarto que era de mis nietos, que llegaban siempre aquí, sacar las camas, 2 camas que teníamos aquí, prepararlo, ¿verdad? Pero tengo que estar teniendo estufas, tengo estufas eléctricas gran parte del día, que aquí estudio y preparo todo. Nosotros estamos aquí para servir al Señor. Y eso es lo que un día daremos cuenta a Dios. ¿Qué hiciste por mí? Tú la pasaste chancho, como decimos los chilenos. La pasaste estupendo en tu vida, con tu familia. Pero para la gloria de Dios, ¿qué hiciste? Ese es el punto. Es cierto que con mis hijas no la disfrutaron ni la pasaron chancho, ni viajaron en el principio de sus vidas, ¿verdad? Porque todo dedicado a la obra. Y es lo importante, porque eso es el todo del hombre, como dijo sabiamente Salomón. Que Dios te bendiga
y te guarde, mi hermano. Pon tus ojos en las cosas del Señor. Basta, basta de todo lo que has vivido. Da vuelta la hoja y comienza a servir para el Señor, porque un día tú y yo estaremos frente al Señor. ¿Y qué vamos a decir? ¿Qué excusa vas a dar tú al Señor? ¿Sabe cuál? Yo la conozco, según la Biblia. Yo la conozco. Esta. Porque ante Él ninguna boca se abrirá. Pero el Señor sabe quién eres tú y quién soy yo. Sirvámosles a Él de corazón. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos el domingo entrante. Padre Santo y amado, gracias por tu palabra bendita en que nos ha enseñado en este día acerca del amor fraternal. Que en el amor fraternal, como comienza el capítulo 13 del libro de los Hebreos que estamos estudiando, hoy vimos que no hay avaricia. No la hay porque fue prohibida en el Antiguo Testamento y porque no es una doctrina neotestamentaria. Al contrario, el Nuevo Testamento habla en contra de ello, porque la avaricia va de la mano con la idolatría. Y son dos cosas que nosotros no debemos de tener, porque Dios en la ley prohibió en los mandamientos tener otro Dios, hacer otro Dios, adorar a otro Dios que no sea Él. Porque Jehová Dios, el Elohim del Antiguo Testamento, merece toda la honra y la gloria. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia, por habernos salvado, perdonado y habernos hecho hijos de Dios. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos del domingo entrante, si Dios lo permite, nos tiene con vida y salud. Muchas gracias. Que estés bien. Nos vemos.